Dentro de las obras de intervención del paisaje en Chile durante su historia, sin duda la canalización del río Mapocho es de las más relevantes. Fueron décadas de búsqueda incansable por controlar las crecidas de un cauce que cada cierto tiempo ponía en riesgo la integridad de la infraestructura y los habitantes de Santiago, hasta que finalmente el italiano Joaquín Toesca propone y diseña los tajamares, los que serían construidos de cal y ladrillo desde la actual calle Eleodoro Yáñez hasta el puente Cali Canto. El proyecto de Tajamares logró perfectamente su objetivo principal, además de una agradable cualidad de paseo, que estos adquirieron con el uso de los ciudadanos. Samuel Hay, en sus crónicas Viaje a Chile durante la época de la independencia, lo describe como un camino ancho y recto de 1 milla de largo, de trecho en trecho con escaños de piedra a ambos lados del camino, sombreado por árboles de hojas persistentes. La cordillera le da por las tardes una magnífica variedad de colores producidos por los reflejos del sol poniente sobre los picachos de las montañas. Esto no es solo la descripción de un proyecto de infraestructura, sino también el de uno de los primeros acercamientos a una intervención del paisaje en Chile, que llevaban una marcada influencia europea que se acrecienta con el paso del tiempo. Ya se puede ver en las obras impulsadas por el intendente en ese entonces, Benjamín Vicuña Maquena, que tras realizar varios viajes a Inglaterra y Francia, se decide a realizar un plan de transformación de la capital, permitiendo el paso paulatino de una ciudad colonial a una republicana y moderna, con obras emblemáticas como el Paseo Santa Lucía, que pasa de ser un peñasco duro y agreste a un gran parque público, con especies exóticas, especialmente traídas del viejo continente. La década de 1870 se caracteriza por la llegada de este impulso jardinero hacia los límites de la ciudad, con los parques Santa Rita y Peñalolén, como ejemplo de la influencia pintoresca. Este es el carácter de la ciudad con el que se encuentra Oscar Prager a su llegada en Chile. Oskar Albert Breyer-Wenck fue un reconocido paisajista alemán quien nació el 25 de noviembre de 1876. Comenzó su recorrido como profesional realizando sus estudios de historia del arte en Roma, para luego viajar a Japón, según él mismo cuenta, donde se interiorizó en las disciplinas Zen y Budismo. En 1903 se establece en San Francisco, Estados Unidos. Allí desarrolló sus primeros proyectos de paisajismo, hasta llegar a ser nombrado director de parques de Oakland. En 1914 su carrera paisajística se vio cortada por su participación en la Primera Guerra Mundial por su natal Alemania, en la que incluso llegó a ser capitán. Finalmente regresó en 1919 a Estados Unidos. En 1926, Prager llegó a Chile para diseñar los jardines para la embajada alemana en Santiago, estableciéndose así como un paisajista considerable en la capital chilena. A partir del proyecto de la embajada, se le encargaron numerosas obras tanto en la capital chilena y otras localidades en regiones como en La Serena, desarrollando los parques Pedro de Valdivia y Gabriel Coll dentro del Plan Serena, o también la Plaza de Armas en Osorno y diversos jardines en múltiples partes del país. También fue convocado por la alcaldesa Alicia Cañas a diseñar parques y espacios urbanos en la comuna de Providencia, tales como el Parque Providencia, hoy conocido como Balmaceda, en los cuales profundizaremos más adelante. Desde su llegada a nuestro país, Oscar Prager continuó su estadía y trabajo hasta el día de su fallecimiento en septiembre de 1960 en Santiago, para ser sepultado finalmente en Viña del Mar. Durante la estadía de Prager en Chile, se le conoció por su carácter introvertido y personalidad más bien reservada, de la misma manera en que lo fue su obra. La mayoría de las veces, él desarrollaba sus proyectos realizando un estudio exhaustivo del lugar a proyectar y concebía la idea in situ, sin realizar muchos planos ni especificaciones. Fue gracias, luego de muchos años, a arquitectos nacionales del paisaje, como Marta Viveros, Isabel Fuentes, Eduardo Vilches y Mario Pérez de Arce, que su obra finalmente fue retratada fielmente y dada a conocer abiertamente. Una de sus primeras obras en Chile fue el Jardín Filippi de la calle Villavicencio, para la familia Filippi Izquierdo en 1927. Por ese entonces se encuentra con Sergio Larraín García Moreno, con quien trabaja desde 1930 hasta 1939, es decir, 10 años, gran parte de su estadía en Chile. En este periodo, Oscar Prager se codea uno a uno con grandes arquitectos chilenos, que junto con sus clientes le fueron dando mayor fama a su nombre.
Desde entonces, desarrolla diversas obras, como ya se comentaba. Una de ellas, de las más destacadas, consistió en el diseño del patio de la dirección del Colegio Verbo Divino. El luminoso espacio central con 4 escultóricos ceibos preside el patio, enmarcado con una asociación de perfumados peumos y billotos que dan privacidad a las salas de clase. Está también su aporte al Plan Regional de Osorno en 1938, un escenario diferente al de la zona central, con bosques nativos, flujos importantes de agua, luces diferentes por las nubes, un verdor y entorno de lagos y volcanes. Prager hace la transformación de la plaza de armas, con detalles sensibles en su iluminación, considerando el entorno con sumo cuidado. El Parque Providencia es de las pocas obras de Prager de las que se puede acceder a planimetrías y especificaciones en papel. Este se le fue encargado en 1931 por la Intendencia de Santiago, en colaboración nuevamente con Sergio Larraín y Jorge Arteaga. La instrucción consistía en construir un parque sobre la ribera sur del río Mapocho, sobre los antiguos tajamares, a continuación del parque forestal diseñado frente al Museo de Bellas Artes, hacia el oriente de la ya conocida Plaza Italia. Dentro de las explicaciones más funcionales del proyecto está la configuración de la expansión de la ciudad a la zona oriente. Este parque sería la puerta de entrada a la comuna de Providencia, que se encontraba en pleno proceso de expansión urbana. Prager adquirió un conocimiento, no como cualquier otro, de la flora y el paisaje del país. Tenía una facilidad sorprendente para dar soluciones mediante vegetación y trabajos de suelo a situaciones arquitectónicas complejas y a la vez enalteciendo elementos geográficos o patrimoniales. Se ve de manera muy clara su desarrollo en lo visual y lo sensorial, en que el visitante ya no sería espectador, sino más bien protagonista. Buscaba que el sujeto fuera parte de su luz, su aroma, sus colores, su cambio estacional y de su vida. Él mismo le decía su oficio, creación de espacios para la vida. De su trabajo se decía que incorporaba el espacio circundante, ya sea urbano o rural. En este sentido, podemos ver su arquitectura como una vernácula que se hace cargo del entorno. En este sentido, no estamos hablando de meramente rescatar la magnanimidad de la cordillera de los Andes en el caso de Santiago o de los volcanes y lagos en el caso de Osorno, sino también aquellos rasgos que configuran el entorno. Por ejemplo, exaltar la torre de una iglesia que se puede ver desde la calle o bien ocultar salas de clases para mayor privacidad con grandes ceibos. Esto se puede ver no solo en lo visual. Plager sabía qué solución de suelo debía dar a cierto tipo de jardín, por ejemplo, según su clima o la cantidad de sol que éste requería. Como muy bien plantea Marta Viveros, arquitecto de paisaje, es muy claro que a veces puede no estar presente la vegetación, pero sin embargo está el espacio natural. Esa es la capacidad del espacio, por ello se puede hablar de plazas duras. Generalmente se trata de áreas verdes y se puntean en los planos, pero no es necesario que sean verdes. Basta la presencia de uno de los elementos naturales, aunque sea el aire o el agua, y hay algo de naturaleza presente en ese espacio. Prager fue de los primeros arquitectos del paisaje en que se vio una verdadera preocupación con respecto al entorno. Se puede ver claramente que, por ejemplo, en el Parque Balmaceda, Prager tiene una sensibilidad especial en el entorno, la experiencia del caminante, en qué desea mostrar y qué no, espejos de agua que reflejan la cordillera, flores que enfocan la vista hacia los árboles o hacia el suelo, aromas, colores, sonidos y sensaciones dedicados para hacer del parque una experiencia sensible. Si hacemos un recorrido de oeste a este, por la longitud del parque, se puede ver cómo constantemente responde al entorno del sitio. A través de la terraza semicircular, se engancha con la trama urbana de la Plaza Italia y a continuación de la explanada verde enmarcada por los árboles y arbustos. Libera el espacio para destacar a la lejanía las eternas nieves cordilleranas, mientras sirve como espacio de reunión y juego. Las dos siguientes articulaciones con la trama vial ocurren en los puntos de encuentro con las calles Condel y José Miguel Infante. El paisajista era consciente del futuro flujo del transporte que habría por los bordes del parque, por lo que los espacios centrales son protegidos por la masa verde, que acoge el recorrido, el descanso, la contemplación, la lectura y la sociabilidad, como si fueran salones al aire libre. Uno de los cambios de paradigma que introduce Prager es la inclusión de vegetación nativa, estudiando su forma de asociación y logrando la aclimatación con especies exóticas. Es así como logra mezclar peumos, bellotos, maitenes, canelos y arrayanes con mirtos, laureles,
Pittosporum y Alcornoques, que han conformado la infraestructura siempre verde del lugar, entregando continuidad durante todo el año al territorio del parque. Esta misma sirve de soporte a las especies introducidas que dinamizan el entorno con los cambios estacionales. La rigurosidad del trazado del suelo y la libertad del follaje de los árboles contrastan entre sí de una forma única, sumamente bien articulada, como si estuviera superponiendo la campiña inglesa sobre el jardín clásico francés. Son verdaderos fragmentos de paisajes lejanos que, sumados al cuidadoso manejo de los materiales inertes, producen grandes logros en los espacios, ubicando con precisión pavimentos, gradas, bordes y asientos. Sin duda, las dos últimas claves parecen ser las más importantes herencias de este destacado personaje: el manejo del agua y la noción de cuidado y proceso del jardín. La primera nos muestra la consideración del clima mediterráneo de la zona central, que es tomado en cuenta en el Parque Providencia. Es consciente de las limitaciones en el acceso al agua y por ello hace un uso eficiente de ella. Agua estática en la fuente circular, continuando con surtidores en el inicio, para seguir con aguas quietas y sombrías en la Plaza de los Ceibos y con un gran y largo espejo de agua a modo de remate en el extremo poniente. El último punto tiene que ver con la idea de que el paisaje es arte, tal como lo decía continuamente Oscar. Pensó el parque, al igual que todas sus obras en Chile, como un proceso infinito. Proclamó que la planta vive y crece y reclama en ese proceso la mano de su artista, que debe hacerse cargo de su obra indefinidamente. Desde estos últimos postulados pueden surgir nuevas interrogantes, referidas al estado de sus obras. ¿Cómo se encuentra, por ejemplo, el actual Parque Balmaceda y cómo le han afectado sus modificaciones? ¿Quién debería ser la mano maestra del lugar de la que tanto hablaba Prager? En la actualidad, ¿son sus vecinos, sus visitantes o las entidades públicas los que tienen voz en estas decisiones? Es una pregunta interesante y contingente que, tras casi 100 años de existencia, es necesario que la ciudadanía se realice a sí misma. Y por último, una frase para finalizar. La obra paisajística de Prager será siempre el nexo entre el hombre, el jardín, la arquitectura y el gran paisaje.